Eso, que como se ha unido la región para apoyar el pueblo de Venezuela en momentos muy difíciles. Un reconocimiento también muy fuerte de la realidad humanitaria que está sufriendo hoy en día el pueblo de Venezuela, y a través de eso hemos hablado con varios mandatarios y otros oficiales de gobiernos de la región, lo cual todos han comprometido a hacer todo lo posible y apoyar toda medida posible para restaurar la orden constitucional a Venezuela que se merece ese pueblo, para también ayudar a esos que han pedido refugio, que han abandonado a Venezuela por raíz de medicina, por causa de la falta de comida, proveer esa ayuda que el gobierno norteamericano ya anunció que está ayudando en ese esfuerzo junto a nuestros aliados en la región, y realmente debe ser un esfuerzo internacional, porque este es un tema humano. Más allá de eso, también es un compromiso muy fuerte también de la región para proveer ayuda humanitaria dentro de Venezuela, y le pedimos que lo hagan lo más pronto posible y que permitan que entre esa ayuda a través de organismos no gubernamentales, no políticos, que ayuden a que esa medicina, esa comida y esa ayuda llegue al pueblo de Venezuela que tanto está sufriendo, está pasando hambre, personas muriendo por falta de medicina y de comida. Y también, obviamente, un compromiso que estamos creando y que existe ya para ayudar a Venezuela a reconstruirse económicamente, políticamente, como escoja el pueblo de Venezuela, pero después cuando regrese la democracia. También un deseo muy fuerte de que la OEA tome nueva fuerza y más vigor en su involucramiento en la región a nivel internacional también, y obviamente otras impresiones, ¿no? A nivel norteamericano, un interés muy fuerte en restaurar y fortalecer los enlaces económicos entre los países de la región y Estados Unidos, y seguiremos buscando oportunidades para poder lograr eso. In English, briefly, I would just say that I want to thank Peru for hosting this incredible summit. They've done a phenomenal job under very difficult circumstances. I'm deeply impressed in my meetings with the regional cohesion on the commitment to democracy, and even further, the cohesion that's evidenced by the regional commitment to Venezuela. First, there's a strong recognition that what's occurring in Venezuela is not just a political catastrophe, it is a humanitarian one, equal to what we have seen in many parts of the world historically. Hunger, starvation, people dying because of a lack of basic goods and medicine. It's untenable. There is, in all the meetings I've had, a very strong commitment, not just to the return of democracy in Venezuela, the return of constitutional order, but providing relief to refugees who have sought refuge in neighboring countries because life is no longer sustainable for them in Venezuela, for providing a way for international organisms not related to any government to be able to distribute food and medicine and aid within Venezuela for the people there that are suffering, and ultimately a regional commitment through international organisms to help Venezuela rebuild once it returns to its constitutional order. And there's also a very strong desire to reinvigorate and reinforce the role of the Organization of American States as a regional collection of democracies, of nations who believe in the liberty of all people. And it is our hope that we can play an essential part in that. As far as North America, U.S. politics is concerned, we wanted to reiterate our desire to strengthen the bilateral ties and trade and between us and our neighbors and partners in this region. And so I'm very pleased with the direction of this summit and the direction that it's taken and the opportunity it's given us to affirm the commitment of the United States Congress across party lines to be able to be a part of that. Chairman. Thank you very much, Senator. The group that I have, we have 9 congressmen and women, Democrats and Republicans. It's bipartisan. And, you know, when we first heard about the conference here, obviously we were very interested because of the theme. Corruption is something that cuts both ways, or both parties were very, very interested in that. And, but when I was telling everybody, my colleagues, the schedule, hey, we're going to jump on a plane after votes on Friday. We're going to fly down there. You're going to meet with maybe 9 or 10 countries. You're going to ask them questions. They're going to bring up issues. And then you're going to see some of the country, and then you're going to get back on a plane on Monday and vote. Now, if you gave me a test, and I'm former academic, stuff like that, if you gave me a test Monday morning, what planet I was on, I'm sure I would fail it. But in the brief time that I have been here, and
I am with Congressman Meeks from New York. The input that we've received, absolutely fantastic, and we've covered a lot of issues. Obviously, Venezuela, obviously TPP, obviously humanitarian rights, and a lot of them are particular to certain countries. That's the reason we're here. I do a lot of CODELs, congressional delegations. Some of them you say to yourself, this is a waste of time. And then there's other ones that say, you know, we're really getting something out of this. And obviously the commitment of so many countries and Peru in hosting this under some difficult circumstances, that says a lot about the country and their dedication to making this conference work and what it stands for. So in the brief time that we're here, I want to thank the Senator for letting me share this. I have just been really overwhelmed by the hospitality, but more than that, what we are finding out in those issues so that we can go back and make some changes and make better policy and continue forward so that we can help everybody in the Western Hemisphere. De parte de la delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quiero unirme al senador Rubio, al congresista Cook, para darle las gracias al pueblo peruano y al presidente Vizcarra por ser un gran anfitrión. Nos hemos sentido muy bien aquí. Este es un gran pueblo, un gran país y dadas las circunstancias, francamente nos complace mucho el éxito, ¿no?, que ha sido esta cumbre hasta este momento. Yo también quiero agradecerle al senador Rubio todo lo que él hace por las Américas. No hay voz más importante en el Congreso de los Estados Unidos a favor de los derechos humanos, de la democracia, de la prosperidad en Latinoamérica que la del senador Rubio, y su liderazgo de verdad que nos inspira a todos nosotros. Hemos notado aquí en Lima un consenso emergente a favor de la democracia, de la institucionalidad. Hemos encontrado una voluntad de decir la verdad, de apoyar a los pueblos oprimidos de nuestro hemisferio. El caso, obviamente, que más llama la atención es el de Venezuela. Y como bien dijo el senador Rubio, hay solidaridad no solo con los que han tenido que huir del país, que muchos países hermanos están ayudando a que esas personas sean acogidas, tengan albergue, alimentos, pero también con los millones de venezolanos que permanecen dentro del país y que necesitan una solución, porque lo actual no es sustentable, no es sostenible. Nosotros nos unimos a todos estos países, jefes de estados, que son parte de, repito, el consenso emergente a favor de la institucionalidad, a favor de los derechos humanos y de la democracia. Y nos gusta, nos complace ver que cada día hay más consenso sobre la idea de que debe haber un estándar en las Américas, no de imponerle nada a ningún gobierno, sino la idea de que todos los pueblos puedan aspirar a la autodeterminación, a que se respeten los derechos humanos, a luchar contra la corrupción. También hay otro tema que se ha escuchado en múltiples reuniones, que es la relación comercial de Estados Unidos con los países de la región. La delegación de la Cámara le ha asegurado a todos los países, especialmente al presidente Vizcarra aquí en el Perú, de que las políticas arancelarias de Estados Unidos, en nuestra opinión, deben ser dirigidas a aquellos países que abusan del sistema de comercio internacional. No deben afectar, no deben de causarle ningún tipo de daño a los países aliados, a nuestros amigos en la región con los cuales tenemos muy buenas relaciones comerciales. Así que una vez más le agradezco al senador Rubio esta oportunidad, al Perú por ser tan gran anfitrión y a todos los que han participado de esta gran cumbre.
Bueno, perdón, le voy a hacer la pregunta sentado por acá. Amado Gil de Radio Martín, tengo una pregunta. En los próximos días el gobierno cubano va a producir un cambio en el poder, por lo menos en la figura visible que va a gobernar el país. Aquí se ha estado, por muchos gobiernos han pedido incluso desconocer las elecciones que va a hacer Nicolás Maduro en Venezuela. Yo pregunto a ustedes, ¿hay que desconocer también la próxima transferencia de poder en Cuba? Porque no se puede hablar de elecciones, pero bueno, la próxima transferencia de poder en Cuba. Las elecciones deben ser libres y pluripartidistas para que los pueblos puedan tener esa autodeterminación, puedan decidir quiénes son sus líderes. Así que cualquier elección que no le ofrezca opciones, que no sean libres y transparentes, obviamente la comunidad internacional las debe probablemente descalificar, ¿no? Creo que sería una conclusión natural. No te puedo ver por la luz esa, pero bueno. En el curso de la plenaria ha habido varios mandatarios de América del Sur. En el curso de la plenaria ha habido varios mandatarios de América del Sur que adelantan que las elecciones de Venezuela no serán transparentes ni democráticas. ¿Esto qué supone? ¿Cuál es la posición suya frente a esta eventualidad de un fraude o que no estén las cifras electorales claras en el proceso? Bueno, yo te voy a describir las características de esa elección. Número uno, todos los candidatos de oposición que tengan o que estaban progresando en sus campañas o que tenían oportunidad de ser parte de una campaña han sido enjuiciados, encarcelados y encontrados que no pueden estar en la boleta. Tenemos un gobierno que utiliza el acceso a la comida y a la medicina para premiar a los que los apoyan y castigar a los que no apoyan. No hay prensa libre en Venezuela que se pueda expresar en contra del gobierno. Incluso todos los medios tienen que medirse y en términos de la prensa oficial no le da espacio ninguno a cualquiera en la oposición. Existen bandas criminales en las calles, colectivos que castigan violentamente a esas personas, incluso al candidato que se ha prestado para esta elección como contrario. Y al final del día controlan las urnas y el cuento de la votación, y como sabemos en las últimas elecciones manipularon esos resultados. En cualquier dimensión eso no es una elección libre democrática y no se debe reconocer como eso. Es simplemente un esfuerzo de Nicolás Maduro, que está débil en el poder, de tratar de cambiar el tema, de tratar de confundir, pero nadie está confuso, ni en la región, ni dentro de Venezuela tampoco. No es una elección democrática, no es legítima, no es una elección, no es elección. Esta pregunta es para ustedes dos y también also for him. En la reunión del subcomité de Relaciones Exteriores antes de partir hacia acá, hacia Perú, pedí 3 deseos por parte de la administración. ¿Esos deseos se están cumpliendo? Y lo otro es, finalmente, y para que él responda también el congresista Curbelo, are you all asking the administration to expel Venezuela from the OAS and Cuba not to be invited again to a Summit of the Americas? Do I go first? Go ahead. Well, I don't know if you know my background. I'm on the Foreign Affairs Committee. And that is one of the areas that we're going to talk about in that committee. Obviously, it's bipartisan. I do want to put in a plug for some of these issues. You know, of course, we dealt with some of the stands that we took in regards to North Korea and the nuclear weapons, Iran, and this is another one that we're going to have to bring up there. Unlike some of the other committees, at least on our side, and I'm sure it's the same in the Senate, the Foreign Affairs Committee is actually one of the most bipartisan, which is unusual. We actually get along and we listen to it. So we got to have a lot of debate and everything else and where we go on this policy issue. But it is something that is definitely going to bubble up. Desde su incepción, el sistema interamericano fue diseñado para países que respetan los derechos humanos, que respetan la democracia. Entonces es natural
que cualquier país que sea miembro, que participe en el sistema interamericano y que no reconozca los derechos humanos de sus ciudadanos, que no tenga un sistema democrático, es natural que su presencia dentro del sistema interamericano sea cuestionada. Senador Rubio. Pero añadir eso solamente dos cosas. Mira, lo que yo deseo para los pueblos que no tienen democracia es que tengan lo que tengan en Perú, lo que están teniendo en México. Este año hay elecciones en México. Este año hay elecciones en Colombia. Y hay candidatos de la izquierda, candidatos en el centro, candidatos a la derecha, y el pueblo escoge. Y a veces sales de la izquierda y a veces sales de la derecha, pero el pueblo escoge. Y si no le gusta lo que hizo esa persona, lo cambia. Es lo único que yo deseo. Lo que yo deseo para Venezuela, lo que yo deseo para Cuba, lo que yo deseo para la región entera, es que puedan tener lo que tienen aquí en Perú, y lo que tienen en Colombia, lo que tienen en Panamá, y lo que tienen en Argentina, y lo que tienen en todos los países casi de este hemisferio. Es lo único que se pide y es importante porque el mundo se encuentra en este momento en una decisión entre un crecimiento en los gobiernos dictatoriales. Todos los problemas del mundo surgen de esos gobiernos, todos. Corea del Norte, Irán, China, Rusia, ¿qué tienen en común? Que son dictaduras que no permiten espacio para discusión y debate. Y es difícil, la democracia no es fácil, porque uno tiene que someterse a que lo insulten, tiene que someterse a debate, a que personas que no están de acuerdo con lo que uno piense, pero que la realidad es que la otra alternativa es un pueblo siempre dividido, familias divididas, países que no pueden progresar porque no existe espacio para los que están en desacuerdo con uno poder expresarse, poder tener un papel en el gobierno de su propio país. Es lo que deseamos y de eso se trata esta cumbre, desde su inicio en el 94 en Miami, y de eso se trata la Organización de Estados Americanos, la unión de las democracias de la región para proteger la democracia y la prosperidad. Senador, Carlos Acosta de BTV, quisiera preguntarle en primer lugar su balance de la reunión con los factores de oposición en la mañana de hoy en Venezuela, los factores de oposición en Venezuela, por una parte, y al representante Curuelo, si en esta cruzada de ayuda humanitaria para Venezuela está contemplado un proyecto que usted ha estado trabajando con los exiliados venezolanos del sur de Florida, es que allí tenemos la mayor cantidad de venezolanos en Estados Unidos, y es el tema de algún alivio migratorio o el TPS. Quisiera la respuesta de ambos. Bueno, déjame aclarar una cosa, lo llaman oposición, pero en realidad es la Asamblea Nacional electa por el pueblo de Venezuela, que la han anulado su mandato, han tratado de hacerlo de manera ilegítima. Pero estamos hablando de personas electas en un cuerpo legislativo bajo la Constitución que dejó Hugo Chávez en su posición. Así que es la realidad. Y en términos de lo que ellos desean, un retorno a la democracia. Regresar a la democracia, regresar al orden constitucional, regresar a que se cumplan con las leyes y los procedimientos que se habían establecido en ese país. Y es lo que lo apoyamos nosotros a ellos. Es lo que deseamos al final del día para Venezuela y para la región. En cuanto a los refugiados venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, sí, continuamos luchando para que tengan un camino a la permanencia en Estados Unidos. Sabemos que en el Congreso se sigue debatiendo el tema de la inmigración. Yo quisiera que dentro de ese contexto se les abriera un camino a los venezolanos para que puedan permanecer en Estados Unidos. Son personas muy trabajadoras que están aportando mucho al país, especialmente en nuestra comunidad del sur de la Florida, así que no dejaremos de luchar por los venezolanos que se han refugiado en Estados Unidos. Senador Rubio, permiso. El tema central de la cumbre es la lucha contra la corrupción. Y me pregunto si la influencia que hacen los lobbies sobre los políticos también está incluida en la agenda, en específico la Asociación Nacional del Rifle, de la que usted ha recibido más de $3 millones. ¿Qué les dice a sus electores desde Lima? ¿Va a continuar recibiendo dinero de esa organización? ¿Qué le dice a las víctimas de Parlan? ¿De dónde? ¿Qué medios usted? Sergio Gómez, de Cuba. De Cuba. Periódico Grama. ¿Cuál es? Periódico Grama, de Cuba. Qué bueno que puedes estar aquí a expresarse. Y le doy la bienvenida que esté aquí con nosotros en el día de hoy. Yo creo que eso es importante porque yo estoy dispuesto a contestar preguntas en un foro abierto, no público, donde uno puede discrepar. Hay personas en mi país que no están de acuerdo con la manera en que se ha interpretado la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Y si esas personas están en desacuerdo con mi posición sobre ese tema, tienen el derecho a votar en contra de mí. Incluso, aunque yo gané las elecciones, ya yo he aprendido que aquí el que se pare le van a gritar, así que por favor, caballero, con tranquilidad. En mi país, donde yo vivo, las personas que no están de acuerdo conmigo sobre ese tema pueden votar en contra de mí, y millones en la Florida votaron en contra, pero millones más votaron a favor. Y así es lo que yo deseo.
Por eso es lo que yo cabildeo. Lo único que yo deseo para Cuba y para Venezuela y para todos los países es que las personas que tengan diferencia puedan decidirlas en las urnas en vez de a través de la violencia o movimientos políticos ilegítimos. Es lo que yo deseo. Así que al final del día yo creo que en una sociedad libre, el que esté en desacuerdo con una posición política tiene el derecho a votar en contra de ese político. En 5 años yo tengo que someterme a la boleta de nuevo. Y si... ¿Va a seguir aceptando el dinero o no? Es una pregunta directa. Es muy fácil. En los Estados Unidos, en diferencia a Cuba, en los Estados Unidos hay una prensa libre que me puede cuestionar y criticar y lo hacen todos los días. Y en Estados Unidos las personas, bueno, lo que les digo es que yo me alegro que pueda tener un debate porque en Cuba no se puede tener debate. Y la respuesta es que en los Estados Unidos las personas saben mi posición y saben, porque tenemos también transparencia sobre quién dona y no dona. Sí, yo apoyo la segunda enmienda de Estados Unidos y la gente sabe que las personas que también lo apoyan, me apoyan a mí. Y si no les gusta pueden votar en contra y si lo apoyan pueden votar a favor. Ojalá que pudieran hacer eso en Cuba también, que no lo pueden hacer. A los venezolanos y además porque ha sido pilar en esta lucha contra la dictadura en Venezuela. Sin embargo, quisiera preguntarle cómo esperan estos países aportar y ayudar con esta ayuda humanitaria, cómo pretenden que ingrese los alimentos y los medicamentos al país si Nicolás Maduro no lo permite, y además preguntarle qué esperan ustedes de esta cumbre de las Américas, qué esperan que se concrete en relación con Venezuela. Mira, yo no quiero que la ayuda humanitaria se distribuya a través de un proceso político. Yo no sé si sería la Iglesia Católica, las Naciones Unidas, quien sea. Lo importante es que hoy en día en Venezuela las personas están muriendo por falta de comida, por falta de medicinas básicas. Y estamos hablando de un país que hace poco era una de las economías más prósperas de la región y del mundo. Y al final del día para mí son los temas políticos. Estamos viendo imágenes y historias de Venezuela que son comunes en otras partes del mundo, pero no en este hemisferio. Y lo que yo quiero es que esa ayuda pueda entrar. Y si Nicolás Maduro lo quiere impedir, pues entonces, obviamente, imagínese usted, el pueblo sabrá que eres el que está impidiendo la entrada de comida y medicina para salvarle la vida a sus hijos y a sus familias que quedan ahí. Y yo creo que es muy triste que no lo permita, pero yo creo que el mundo debe tomar conciencia de la realidad venezolana. Cada vez que hay alguien muriéndose de hambre en la África, en otras partes del mundo, el mundo se une para tocar ese tema y tratar de solucionarlo. Pero yo creo que se debe hacer lo mismo en este caso, que está ocurriendo por razones políticas en este hemisferio. Y debemos, a nivel internacional, no simplemente la comunidad de esta región y la comunidad de este hemisferio, sino de Europa y de Asia, de todas partes del mundo, debemos poner la política hacia el lado y asegurarnos que pueda entrar a nivel internacional, no político, medicina y comida y ayuda humanitaria para un pueblo que está sufriendo de manera grave, de una manera que no se ha visto en este hemisferio en más de 50 años. Senador Rubio. No funciona. Aló. Adelante. Aló. Bueno, acuérdese que estos reuniones trabajan con consensos. Si sobre esos temas no hay consenso en la reunión, eso se sabe. Lo que yo sí creo que no hay consenso en esta reunión. Lo que sí sabemos que en el hemisferio, por ejemplo, el Grupo de Lima, y felicitamos a Perú y a Argentina y a México y a Honduras y a todos los países que participan en eso, y la gran mayoría de los países de la OEA sí apoyan medidas para restaurar la orden democrática y constitucional en Venezuela. Y sobre eso no hay duda. Yo espero que en mayo haya una reunión de la OEA, posiblemente en México, a finales de mayo, a nivel de los ministros, para poder tomar conciencia del tema venezolano y a ver qué puede hacer la región para seguir ayudando a apoyar no solamente a la democracia, pero el tema humanitario que hemos tocado. Senador Así que Rubio, sobre eso no tengo duda que existe ese esfuerzo. Senador Bien Rubio, breve, creo que es importante resaltar que aunque no haya unanimidad para una declaración final, que sí hay un gran consenso emergente en la región, especialmente entre los países líderes en la región. Así que no debemos confundir, el consenso existe, quizás no la unanimidad, pero sí existe un consenso. Senador Rubio, Jimena de la Quintana del CNN, buenas tardes.
Ayer en la conferencia de prensa que dio el vicepresidente Mike Pence y donde anunció la ayuda humanitaria adicional para Venezuela, sobre todo para aquellos que salieron de Venezuela y están en otros países de la región, los opositores venezolanos que estaban en la reunión agradecieron obviamente la ayuda, pero dijeron que esto era, digamos, un paliativo, algo de corto plazo, que no era suficiente. Y Antonio de Ledesma, exalcalde de Caracas, pidió por favor que se intensificaran las sanciones a Venezuela. Quiero saber si ustedes, aprovechando la Cumbre de las Américas, han hablado sobre esa medida en particular o han llegado a un acuerdo, por favor. Dos cosas. Yo creo, yo le puedo asegurar que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a contribuir a un esfuerzo regional masivo y necesario para ayudar con la situación humanitaria, no solamente de los refugiados, sino también a los venezolanos que siguen dentro de Venezuela y están sufriendo. Obviamente existen los canales para dar esa ayuda dentro de Colombia, Brasil y otros países. Hasta este momento el gobierno de Maduro no ha permitido que entre eso, pero estamos dispuestos a apoyar eso fuertemente y yo he hablado claramente de eso con el vicepresidente el jueves y con el presidente el miércoles. En términos de las sanciones, no existen sanciones en contra de Venezuela. Hay sanciones en contra de individuos en el gobierno de Venezuela que se están robando dinero, que están traficando en drogas, que están haciendo toda una serie de delitos y se están robando la riqueza del pueblo de Venezuela. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, con recursos amplios. ¿Cómo es posible que en un país tan rico, que en un país que tenga tantos recursos, se estén muriendo de hambre millones de personas y sufriendo millones de personas? Porque se están robando el dinero a través del fraude, los crímenes y todo tipo de violación de ley. Y eso es lo que se ha sancionado. Soy Liliana Choi de Telemundo. Sí. Y perdóname que tengo una reunión a las 2. Sí, tenía bastante rato que quería preguntarle esto. Liliana Choi de Telemundo, usted ha hablado del apoyo a Venezuela que debe haber para los refugiados. Habló también que hay muchas familias venezolanas separadas, madres e hijos. Quiero preguntarle sobre la misma línea, ¿cuál es su posición sobre la reforma migratoria? Igual que venezolanos, hay muchos latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos y esperando una salida amigable para sus familias y para su salud. Sin duda que a Estados Unidos le hace falta una reforma migratoria. Tenemos 3 problemas clave. Primero es la inmigración a términos de intercambio económico, porque hay personas que tienen que entrar al país a hacer sus negocios, o que tienen que un negocio quiera contratar su servicio y hay que recibir visa, y ese proceso es muy complicado, muy costoso y muy difícil. Eso hay que arreglarlo. Segundo, como país soberano, todos los países representados en esta cumbre tienen leyes de inmigración y esas leyes hay que respetarlas y hay que enforzarlas. Y tercero, tenemos millones de personas viviendo dentro del país que han estado por mucho tiempo, algunos de manera ilegal, y la realidad es que esas personas no van a regresar a su país, ya son parte de nuestra sociedad. Así que hay que buscar una manera de encaminar al proceso legal a esas personas que están ya dentro de Estados Unidos, que no hayan cometido delitos, que no son delincuentes, personas decentes, como hay millones de ellas, muchos que entraron como niños, y yo siempre he apoyado y seguiremos apoyando encontrar eso, pero también tenemos leyes y las leyes hay que enforzarlas. Todos los países del mundo y todos los países de la región tienen leyes migratorias y yo no creo que en mi tiempo en el Congreso, que no ha sido más de 6 años y medio, jamás ha existido más votos a favor de una reforma de lo que existe hoy. Pero como bien saben todos ustedes que vienen de repúblicas y democracias, en un país libre, con diferentes opiniones, toma tiempo ese debate, con personas que vienen con diferentes percepciones, diferentes ideas, y hoy, aunque hay el deseo de hacer una reforma, sigue el debate sobre cómo se debe hacer esa reforma, pero yo sí creo que vamos a ver una reforma en Estados Unidos. Perdóname que tengo una reunión a las 2. Muchísimas gracias. Gracias por atender. Bien, eran las declaraciones del senador Marco Rubio, quien ha justamente apoyado que exista inmediatamente un alivio a la crisis humanitaria que enfrenta el país, asegurando que el gobierno venezolano debe permitir la entrada de medicinas y también alimentos para los venezolanos. Él estaba acompañado del congresista Paul Cook y también de Carlos Curbelo, otro de los congresistas de la Florida, que además ha estado luchando incansablemente para lograr un alivio migratorio, tratar de hacer un estatus de protección temporal para los venezolanos. Él aseguró que esto continúa en marcha, que están tratando de buscar una alternativa para todos aquellos venezolanos que han llegado al sur de Florida y que es la población más grande de migrantes venezolanos. Sin embargo,
no pudo precisar si se va a dar un tipo de declaración adicional en la Cumbre de las Américas. Justamente se refería al tema del consenso, decía que sabemos cómo funcionan estas cumbres. Si no hay consenso, definitivamente no hay una declaración conjunta con respecto a Venezuela, que era una de las grandes esperanzas que tenían los venezolanos de que aquí en la Cumbre de las Américas se diera una declaración conjunta. Sin embargo, aseguraba que el Grupo de Lima es clave y que podría dar una declaración en las próximas horas. No sé si tenemos más información. Sí, es parte entonces de lo que ocurre acá en vivo y en directo desde la Cumbre de las Américas, una de las declaraciones más importantes. Y la cantidad de información y conocimientos técnicos